Cenazo Pero en vivo. Güey, no puedo creer que tú te hayas tomado la molestia de venir desde España. ya ven, amigos, cuando se quiere. Desde España hasta el Estado de México. De España para el mundo. No, güey, pues ya sabes, cuando quieran aquí. Les hago el favor. Les hago un descuento. Aparte, me da risa, güey, porque veniste patrocinado, cabrón. Patrocinado por Clocker. En fin, bueno, pues vamos a hablar hoy de la pauta, ¿no? Ya hablamos, la última conversación que tuvimos fue con la parte creativa del copy y toda esta historia después del brief. Así Está con es. nosotros el día de hoy Alejandro. Alejandro Él es Ramírez. un fiel seguidor. Sí, Lexra para los cuates. ¿Cómo? Pelayers. Pelayers. Si no lo encuentran rápidamente en Instagram, ya saben cuál es su cuenta. Ya saben por qué, claro. Y pero a ver, cuéntanos rápido en chinga, güey. ¿Dónde viene tu CV? Híjole, no me habían preparado, pero... Pues mira, la verdad es que creo que como todos los de digital empezamos como muy sobre la marcha y la neta adaptándonos a una situación que no existía. Así yo creo que lo resumiría. Me metí a trabajar en agencias de publicidad porque pues en ese momento, estamos hablando como el 2003-2004, es decir, principios de los 2000, pues la neta no había muchos trabajos cool de aquel tiempo, ¿no? Y pues preguntando, cuates, amigos, familia, era de, güey, no la cagues. O sea, si quieres trabajar en un lugar donde básicamente no vayas vestido de godín, tiene que ser una agencia de publicidad. Y la neta ese fue como, pues, mi punto de decisión para conseguir chamba. Exacto, mi driver. Y así que hay una agencia de publicidad. Recuerdo que había aplicado en algún momento para Yahoo, güey. Yahoo estaba llegando a México y estaba buscando chambas como bien fuera de lo normal, de lo que estábamos acostumbrados. De nuevo, no había tanto internet, no había esta penetración, o sea, era o contador o abogado o algo muy de hueva, ¿no? Y vi una chamba que se llamaba Surfer, güey. Surfer, así. Entonces, básicamente era el güey que estaba navegando todo el pinche de internet y dije, ese soy yo. Güey, fui a tocar las puertas, casi me fui a parar, estaban ahí en Palmas. Y finalmente me dio pues, oportunidad una chica, no recuerdo ni quién era. Bastante guapa, por cierto. Y pues, hay que decirlo, ¿no? Esas plataformas, cuando llegaron, pues contrataban a la whitechicanada, ¿no? O sea, eran puro güey del Tec de Monterrey, con este perfil muy... Y pues evidentemente me batearon, ¿no? Entonces, güey, chingón, pero pues todos aquí le echan ganas y todos quieren hacer lo mismo, ¿no? Y eso me llevó a encontrar esta agencia de publicidad muy famosa. La verdad yo no sabía mucho de ella. Es Ogilvy, una agencia muy tirada a la creatividad, muy famosa por eso. Y por un tema familiar, mi hermano trabajaba en una gran compañía que era cliente de esta agencia, pues evidentemente tiró el currículo como se hacían en los viejos tiempos. Recomendado, güey. Llegué de pinche aviador. Llegó a padrinar. Pero pues tampoco creo que tanto, ¿no? O sea, fue de, órale, pues lo metemos, pero lo vamos a meter de trainee, güey. Director de trainees, güey. O sea, eso ya es un nivel. Y bueno, ya después descubrí que las agencias, pues era el modus operandi, ¿no? Pues jálate de trainee, güey, y ahí sale todo el pedo, ¿no? El conecte, el negocio, etc. Y pues esa me aplicaron. Pero pues me preguntaron, güey, ¿qué sabes hacer? Y yo dije, pues me encanta internet, güey, está empezando. No había mucha banda que sabía de eso, etcétera. Y me pusieron en un área súper cagada, güey. No sé si sigue existiendo, pero se llamaba en ese tiempo Knowledge Management. Y que básicamente era una intranet basada en, pues, o construida en HTML, donde se subían los casos de éxito de las agencias, ¿no? Entonces me dijeron, güey, ¿sabes HTML? Y dije, a huevo, ¿no? Pues era un lenguaje que estaba empezando, muy básico. Y eso me permitió entrar como en la parte que en ese tiempo le llamaban interactiva o interactive, ¿no? Y así, yéndonos muy rápido en el futuro, pues cuando hay un gran cambio en una de las cuentas principales, que era American Express, empiezan a digitalizarse por un mandato global. Hay que recordar que las agencias no hacían mucho digital, era un medio que no tenían explorado, la verdad me acuerdo, había esta explosión del .com, era un sitio, pero no había un tema de publicidad muy fuerte. Y desde el global les dicen, pues hay que movernos al tema digital, hay que migrar el presupuesto de donde vienen de offline a digital. Por ahí recuerdo que debe haber sido un 5%. Entonces en la agencia pues, se volvieron locos porque no había perfiles, no había las representaciones de la marca, hablo de un Google, de un Facebook. Y pues empezaron de, a este güey le gusta internet, a ti te gusta programar, güey. Hicieron un pequeño equipo, en ese tiempo le llamaban Data Services. Nosotros trabajamos en un área que se llama Ogilvy One,
que es, digamos, la que desarrollaba todo este tema que estaba muy en boga en ese tiempo, que era el CRM, ¿no? Que recientemente también está regresando, pero bueno, en ese tiempo era muy fuerte y era mucho de envíos, también trabajamos mucho con Ford, por cierto, entonces todo estaba como muy prehistórico. Y pues básicamente surgió de la necesidad, ¿no? O sea, surgió de la necesidad de personas que no había en las escuelas, no había ningún conocimiento, y ahí empecé como en el tema digital. Y después, pues evidentemente me fui transformando un poquito con la tendencia de la evolución que tienen las plataformas digitales. ¿Pero en qué momento llegaste a la pauta? A la pauta llegué porque este cliente que les acabo de contar, American Express, migró, como les decía, toda esta comunicación. Y empezaron a llegar en sincronía marcas como Google, ¿no? O sea, pusieron oficinas, empezaron a hacer todo ese entrenamiento, nadie sabía ni madres. Ya había gente que ya tenía cierto conocimiento, pero no había gran volumen. Y Ogilvy a nivel mundial, hasta para asistir a este cliente... Hasta la fecha nadie se anima. Es que eso es lo que me cago de la risa, después hablamos de eso, pero si ahora es complicado o hay ciertas áreas de oportunidad, por así decirlo, y que hay mucho conocimiento, hay desde tutoriales, cursos, diplomados, maestrías, pues en ese tiempo no había ni madres, güey. O sea, no había ni de dónde bajar un PDF para echarte rápido, ¿no? Entonces, deciden crear internamente una pequeña agencia que se llamaba Neo at Ogilvy, dentro de Ogilvy, una agencia creativa. Imagínense, una agencia de medios chiquita, una agencia de medios boutique que asiste exclusivamente a American Express. Y de nuevo, ahí es de, pues jálate, te empezamos a entrenar y empiezas a aprender el tema de medios digitales, ¿no? Y ahí es donde empieza, digamos, como este primer contacto con medios digitales, en el que fui y vine. Después me clavé en métricas, después me clavé evidentemente en temas de creatividad, en temas de desarrollo, volví a regresar a agencias de medios, también me clavé en temas como de manejo de equipo, grandes proyectos, más enfocado como al tema de números y resultados. Pero pues ahí fue cuando empezó el tema de medios y después fui saltando, evidentemente por este perfil, agencias de medios especializadas. Y señores, tenemos al padre de American Express aquí con nosotros. Un fuerte aplauso. Oye, qué camino tan sinuoso. Es que, güey, todo el camino digital siempre... Es un poco así. Ajá, o sea, no hay una carrera así muy definida, ¿no? Sí. Sobre todo que tú eres de una camada un poquito más... antigua. Rodada, de mayor rodada. En donde pues sí estábamos en pañales, güey. O sea... El internet en su tiempo era conexión de 128 kilobytes por segundo. Sí, me tocó el sonido de... Sí, de... ¡Cuelga el pinche teléfono porque estoy en internet! ¿no? Totalmente. Que la banda que si tenemos gente de 20 para abajo escuchando esto, pues se cae en la risa. Sí, claro. Jamás entendieron. Güey, te conectabas con discos de AOL. Sí. Discos de AOL. Yahoo era un hit. ¿Yahoo era un qué? Yahoo era Yahoo, o sea, y ahora, bueno, pues esas famosas oficinas de palmas ya ni existen. Güey, o sea, yo luego le cuento a los chavitos con los que trabajo, güey, yo iba a fiestas de Terra, güey, y en las rifas te regalaban. Terra, sí, sí. Te regalaban, o sea, era un medio súper importante. Sí, güey, o sea, era importante. Terra era Terra. De hecho, Terra lo compró Telmex en su momento, ¿no? Sí. Había como tres grandes, si mal no recuerdo. Evidentemente Yahoo, Prodigy con este joint venture que hizo con MSN. Era uno de los grandes portales de noticias, de mails, bla, bla, bla. Y evidentemente Terra. Star Media, güey, ¿te acuerdas? También existía. Todo el tema de Messenger. O sea, era... Otra época. Aunque sigue siendo lo mismo, eso es algo que sorprende mucho hoy en día, que sigamos pautando los mismos formatos. El approach sigue siendo el mismo. Pues sí, había como otros players, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto, va evolucionando el lugar en donde vamos pautando. Fíjate que ayer leía una nota bien interesante donde Mark Zuckerberg pues criticaban un poco la posición que tiene sobre el metaverso, ¿no? Claro. Y toda la millonada que ha invertido y que en realidad todavía no hay un interés genuino en la sociedad o en las empresas para estar ahí adentro. Tú decías que sorprendentemente después de 22 años pues los formatos siguen siendo los mismos, las formas siguen siendo muy similares, güey. ¿En qué momento va a cambiar eso? Pues en el momento en el que abracemos el metaverso. O sea, porque de qué otra manera te vas a pautar en la industria digital. O sea, pensemos en la tradicional, ¿no? Radio, televisión, impreso vial. O sea, en realidad, pues ¿qué más puedes hacer diferente en términos de formatos hablando de pauta? Pero bueno, eso era un hablando solo aquí rápidamente de ese asunto. Te queríamos rápidamente, después de que nos hiciste el favor de presentarte, le queríamos consultar
la banda que está escuchando esto y que no entiende mucho de pauta, de medios, ¿cuáles son los 3 puntos clave, 2 puntos clave, 5 puntos clave, los que quieras dar, güey? Pero que sean muy breves, para que la gente entienda qué es pauta, qué es medios y cómo pueden familiarizarse con eso. Y porque es importante. Porque hoy en día nadie crecería sin pauta. Ya no estamos en 2010, donde era mucho más fácil que pudieras destacarte porque había menos competencia. La pandemia, muchas veces lo hemos platicado, ¿no? Hizo un salto cuántico de muchísimos años y ahora ya todo el mundo pauta. O sea, es impresionante. Puedes pautar con 10 pesos. Ya me la volé, pero con 90 pesos al día. Y pues puedes hacer tu arte feo, bonito o lo que quieras y ya estás pautando. Totalmente. Yo creo que hay lo he discutido personalmente mientras me estoy bañando, güey, y a nivel profesional con muchos amigos. ¿Con quién te bañas? Estoy solo y mi perro de vez en cuando me observa, ¿no? El señor Sofía, señores. Pues mira, es que es bien difícil llegar a una conclusión de qué es pauta, porque pauta es muchas cosas y ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Y seguramente seguirá evolucionando, ¿no? O sea, al final la analogía que hacías de televisión, impresos, etcétera, la realidad es que no se han ido. Hay algunas veces que van y regresan y evolucionan y le meten a la comunicación QR code y entonces se fusionan varios mundos, ¿no? Yo creo que va un poquito por ahí. Yo no sé si hay una definición, ¿sabes? Final, que se puedan quedar con eso, pero yo lo resumiría que lo que te permite el tema de medios pagados es incrementar la visibilidad, ¿no? Y ahí empieza un poquito la confusión, porque lo que tú acabas de decir, la pandemia aceleró como esta inclusión o esta necesidad de que ya no solamente los grandes anunciantes hicieran esta inversión en medios para evidentemente alcanzar o nuevas audiencias o tener mayor visibilidad, sino que también el changarrito se vio en la necesidad de güey, necesito que me vean, porque ahorita estoy cerrado, entonces necesito seguir distribuyendo, vendiendo mis productos, pero también vinieron todo este tema de los entrepreneurs, ¿no? Que se hizo muchísimo más fuerte, güey, yo coso, yo hago vestidos, bla, 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 y también tienen la necesidad de salir allá afuera. Entonces, la competencia que anteriormente estaba en los grandes anunciantes, ahora se le sumó a básicamente todo el mundo que tiene una idea. Pero creo que ahí recae la importancia de la administración de pautas, porque totalmente. Si tú haces una segmentación, no necesitas tener un gran presupuesto, sino llegar a las personas adecuadas, ¿no? Sí, te digo, ahí es donde cae un poquito para mi gusto la confusión y es difícil. O sea, nosotros venimos de trabajar con clientes muy grandes, con inversiones muy grandes, con procesos complejos, y cuando eso lo tratamos de traducir a empresas pequeñas, pues hay que hacer un balance, ¿no? Porque las necesidades son diferentes. Una marca grande lo que quiere es visibilidad, puntos de recordación, subir, y evidentemente también temas de conversión. Pero la neta tratamos con equipos de marketing que les vale un pito. Lo que pasa es que sus ventas ya no están basadas en eso. Claro. Y cuando estás hablando de una marca pequeña, de un negocio pequeño, pues, güey, aunque quieras meter la mejor campaña del mundo, si no hay ingresos, no comes, ¿no? Entonces ahí es donde creo que ha cambiado, y ya veníamos de eso, de estas pláticas de performance y dejar un poco el branding. Y nos hemos enfocado a hablar más de resultados, al menos en la parte digital, ¿no? Hablar más de resultados. Yo te meto $1, quiero 7 de regreso, ¿no? O sea, ya hay eso sobre la mesa que no exactamente estaba al principio. Eso es claro de decirlo. Y por alguna razón. Y que no necesariamente solo se logra con una pauta, güey. O sea, para hacer una conversión necesitas un ecosistema digital. Un funnel y que hay clientes que siguen pensando que si le meten pauta, $1 van a tener 7. Te voy a decir que yo creo que depende del producto o servicio que vendas, porque al final del día no hay siempre ni nunca, ni todos y nadas. Pero al final, normalmente, cuando ya empiezas a tener una estrategia un poco más pensada, sí necesitas tener una base, un soporte bien claro para que no nada más sea de, pues ya metí 5 y ¿cuánto me vas a regresar? No, pues tiene todo un proceso, ¿no? Claro. Lo hemos vivido desde hace ya 3 años. Pero pensemos, por ejemplo, en unas carnitas, güey. Pues las carnitas a lo mejor se anuncian, ¿no? Servicio a domicilio y pues simplemente se da el call to action con un mensaje, con un WhatsApp y haces el pedido, ¿no? Es que creo que hay algunas cosas que ahí es donde viene la confusión, que están basadas en necesidad. O sea, se me antojan unas carnitas, busco, veo, encuentro, me inspira alguna publicación pagada y tomo una decisión. Pero imagínate que vende seguros, cabrón, ¿no? Tenemos un cliente que vende seguros y... O sea, es como este mal necesario
que tiene que venir con un terror atrás de, güey, piensa en tu futuro, puede pasar cualquier tragedia, y de ahí tomas ciertas decisiones. Pero no es tan inmediato. Entonces, ¿la publicidad sirve para eso? Pues por supuesto, para quizás sensibilizarte, ¿no? Pero no va a haber una conversión tan inmediata como una necesidad muy clara, como quizá, no sé el mejor ejemplo, pero como las carnitas, ¿no? Se me antoja, hablo, convierto, WhatsApp, todas las funcionalidades que tenemos hoy en día, pero eso hace que cambie pero la publicidad. Pero es ahí a lo que voy, ¿no? O sea, necesitas otras plataformas, WhatsApp, la gente que lo atienda que esté informado, informar en dónde estás, en qué horarios, o sea, hay muchas cosas que van más allá de la parte de la pauta. Yo tengo una pregunta para hacer un bonito reel. En el pasado, con los medios tradicionales, era mucho más complicado generar estrategias de funnel. Pues es que es lo que les trataba de decir. No exactamente había eso sobre la mesa. Yo me acuerdo cuando hicimos esta transición que les contaba de American Express. Era una campaña principalmente basada en un video que firmamos con Diego Luna. Fue una de las grandes campañas. Saludos, Diego, si estás viendo esto. No sé si alguien la recuerda, que se llamaba Mucho Más Que Una Tarjeta. Y desde el tagline era, pues, posicionar un mensaje. American Express, mucho más que una tarjeta, por todos los beneficios que ya todos conocemos, ¿no? Y en algún momento, meses después de implementar la campaña, alguien levantó el teléfono a American Express y dijo, oigan, ¿y cuándo nos dicen cuántas tarjetas se han producido a través de esa campaña? Es el primer momento que recuerdo que alguien dijo, ¿qué pedo con los resultados de la campaña? ¿No? Cuando platicabas con la gente de offline, después que emigré a agencias grandes, siempre iban a los GRPs, y antes te calculaban esta métrica de GRPs, que te decían, esta campaña movió tantos GRPs. ¿Qué es el GRP, perdón? La verdad nunca supe, pero es una, o sea, no sé qué significa el acrónimo, pero es una medición que te mide ciertos puntos, y a ellos les permitía decir, es que los clientes te decían, con tantos GRP muevo tantas cajas de producto en X o Y sucursal de la Aurrera, Soriana, etcétera. Se llama Gross Racing Point. Que creo que tiene que ver con los sí, y puntos de audiencia también. Sí, cosas así, y luego, es el resultado, dividir los impactos sobre el target entre el total de los individuos del target, ¿no? Básicamente el porcentaje de conversión. Sí, exacto. Sí, que bueno, es un paréntesis súper rápido. Me acuerdo cuando yo alguna vez llegué a trabajar con televisión y Bope ni siquiera era una medida exacta. O sea, tenía unos aparatos en algunas televisiones y a partir de ahí sacaba una muestra de lo que probablemente podría ser tu impacto. Es decir, que en el pasado había campañas que tal vez ni siquiera se medían de forma exacta. Puede ser. No, totalmente. Y a la fecha sigue. Siempre en el tiempo hay como ciertas similitudes. Lo que está sucediendo en Facebook es exactamente lo mismo. Cualquiera que carga una pauta en Facebook se da cuenta desde la actualización del iOS, ya ni me acuerdo cuál fue. Claro 16. Que no le va a salir. El iOS 16 ahora dice, nuestras métricas son calculadas y puede ser que no estemos contando ciertos números, así que tómalo en cuenta. El porcentaje todos lo asumen, pero nadie lo sabe. Entonces siempre empieza a haber ciertas similitudes de lo que pasaba en el pasado y lo que se enfrenta en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, para mí, por eso decía, no es tan sencillo dar una definición absoluta de qué son los medios pagados, más allá de la que aparece en Wikipedia, ¿no? Que es básicamente pagar por un espacio e incrementar la visibilidad del producto que quieres anunciar. Yo por eso digo, los medios pagados te sirven para eso, para incrementar la visibilidad, y puede tener como consecuencia el aumento de ventas. Pero no exactamente el approach desde mi punto de vista correcto, es decir, con publicidad vas a vender más. Puede ser un efecto secundario, pero también hay otros, ¿no? O sea, mayor visibilidad, es evidente alcanzar tu audiencia, nuevas audiencias, recordación, que tu marca debe estar presente. Nos pasa muy continuo que los clientes dicen, güey, pues le estoy metiendo $5,000, brother, ¿no? O sea, ¿qué pedo? No estoy vendiendo nada. Y entender que todo mundo está anunciando. ¿Por qué me señalan, güey? No. Y no lo decimos por ti, sino lo decimos por otros clientes que en inmediato, en el segundo 1, en la semana 2, ya quieren un aumento de ventas. Y es de, brother, la gente ni te conoce, o sea, no sabe, no está posicionada. A ver, me quiero parar ahí tantito porque al final creo que nos puede dar también para otro bonito reel. ¿Cuáles serían los puntos a considerar siendo un cliente? Porque eso también lo hemos tocado en los distintos episodios del podcast, ¿no? Así es. El cliente, ¿qué tiene que entender como para dejar de ser un cliente tóxico en términos de pauta y de medio? Pues tiene que entender que digital no se trata solo de
de publicar cosas. Tiene que entender que digital se trata de un conjunto de acciones que si las llevas de la mejor forma, creas una estrategia y que en el futuro puede esa estrategia darte resultados. Que no es como, ya tengo, voy a poner una analogía muy tonta, ¿no? Ya tengo las llantas de un coche, o sea, el coche no te va a mover solo con las llantas, necesita un volante, un conductor, bla, o sea, son muchas cosas que a ese conjunto de cosas te puede hacer el camino a ventas, si ese es tu objetivo. Por eso, pero dentro de la perspectiva tóxica del cliente sería que entendiera el cliente que no necesariamente meter dinero representa ventas. Yo me iré un paso atrás. O sea, yo siempre la discusión que tengo es, un cliente debe entender las capacidades que tiene una agencia de marketing y publicidad. O sea, si tú crees que con el marketing y publicidad vas a hacer un negocio, o sea, te tienes que regresar 3 pasos atrás para hacer un negocio, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, ahora que estamos más en negocio, hay muchas bases que se deben de poner antes, dependiendo del tipo de producto o servicio que ofrezcas, antes de llegar a marketing y publicidad. Y te lo digo porque después de trabajar tantos años en marketing y publicidad, hay veces que le piden resolver a una agencia problemas de negocio que nunca los van a poder resolver, porque te van a ayudar y tienen capacidad para resolver problemas de comunicación, de audiencias, de cuál es el mejor camino para llegar a esa audiencia e ir evolucionando en ese sentido. Y lo que siempre nosotros decimos, hacer un full funnel strategy donde vayamos llevando al usuario desde el punto más grande que es el branding hasta el tema de la conversión. Es que me llama mucho la atención porque siempre concluimos con que el cliente piensa que la agencia, hablando de copy, de brief, de pauta, de arte, de lo que sea, tiene que resolver los problemas del negocio. Totalmente. Y creo que ese es el común denominador de todas las conversaciones que vamos a tener en los distintos procesos de un funnel o de un equipo de estrategia de publicidad, de pauta o de lo que sea, ¿no? Totalmente. Esperas que te resuelvan los problemas del negocio. Sí. Totalmente. Y es cagado, ¿no? Ya hablando, metiéndonos a un territorio que es el cliente, usualmente el cliente le encanta dar pauta de lo que sí sabe hacer la agencia. No, quítale el copy, cámbiale esa cabeza, no me gustan esos colores y ese, güey, pues mejor hazlo tú, cabrón, porque pues, si estás contratando a alguien que tiene cierto expertise en este campo tan reducido y se lo quitas y le empiezas a dar línea, está cabrón, ¿no? ¿Cómo puedes alcanzar ciertas acciones? Y cuando le solicitan algo como no estoy teniendo ventas y nadie recuerda mi producto, a lo mejor tiene que ver con el producto per se, ¿no? Entonces es como algo más una decisión de negocios y no tanto de comunicación. Yo creo que eso es lo importante para alguien que quizás esté escuchando esto y dice tengo una buena idea y le voy a pedir una agencia. No, y también me salve mi negocio. No creo que suceda también creo que hay negocios que al digitalizarlos deben de sufrir cierta transformación, ¿no? Y que muchas veces el cliente tiene su negocio offline y que cuando trata de digitalizarlo piensa que la agencia de marketing tiene la responsabilidad de digitalizarlo. En términos, por ejemplo, ¿no? O sea, si en el mundo real tienes a alguien que da servicio al cliente, pues en términos digitales deberías de tener a alguien que también haga esa función de forma digital. No lo hace la agencia no te va a decir tienes que hacer una estrategia de CRM, sino el cliente tiene que comenzar a construir esas propiedades digitales. Y eso es una digitalización que muchas veces corre a cargo de las agencias cuando es más un tema de negocio. No sé. Yo tengo una gran anécdota, güey, se las quiero contar. Uno de nuestros clientes principales en la agencia donde trabajaba era Nokia. Connecting people. Exacto. Entonces Nokia, se anuncia el iPhone, es un hit, pasan ciertos meses, años y Nokia empieza a ver este impacto, ¿no? De pinches telefonito, muy funcional, muy duro, aguanta todo, lo sabemos hoy en día. Pinches iPhone no son tan buenos como uno pensaba, pero cuestan muy caros. Pero en ese momento la marca a nivel mundial y evidentemente aquí en México empieza a entrar en pánico, ¿no? Entonces, para los que no sepan, el mundo de las agencias grandes es muy mamón, ¿no? Entonces hay una junta con el CEO o el CMO que mandan a llamar a la agencia y traen gente, güey, de China, evidentemente Estados Unidos, Europa, los especialistas, porque vamos a tener esta junta y nos van a... Pues están poniendo como en pitch la cuenta, es algo que sucede mucho, una cuenta global, imagínense. Para los que no saben qué es un pitch, ¿no? Es como sientan a varios. Exacto. Y pues ofreces algo y gana el mejor. Es una licitación, pero en términos ultramamoneros. En términos de la agencia es, si te dicen te voy a poner a pitch, es de te quiero mandar a la chingada y quiero ir con otra agencia porque seguro trae unas ideas más refrescantes y usualmente más baratas, ¿no? Entonces imagínate una sala gigantesca llena de todos los especialistas creativos, toda la gente
tema de la agencia, y una de las de marketing nos dicen, a ver, güey, voy a ser súper claro con ustedes. Lo que quiero es tener el mismo efecto del iPhone, que la gente haga filas en nuestras sucursales desde un día antes, cabrón, que se quede a dormir ahí. Eso es lo que quiero de la campaña de publicidad. Y eso creo que refleja un poquito lo que queremos decir, güey. O sea, en el tiempo ya es más visible verlo, de que si tienes un producto que no se transforma, güey, que no se transformó desde años atrás, sino que se dio con los pinches telefonitos que tienen una viborita, pues va a llegar ahora es más claro, ¿no? Cualquier competencia, con una innovación muchísimo más grande, y por más que le metas pauta, comunicación, etcétera, no va a cambiar lo esencial, que es la gente prefiere otro producto por las decisiones. ¿Y qué le dijeron? ¿No? Pues vende iPhones. Pues la verdad es que con muchos creativos, muchos hicieron o sea, literalmente se cagaron de risa, pero pues al final, saliendo todos de la junta, pues nos cagamos de la risa, güey, decir, güey, pues no mames, ¿cómo vamos a meter esa chingada de teléfono, güey? O sea, pero fíjate qué interesante, porque la historia se repite en muchas situaciones muy parecidas, ¿no? Uh-huh. Recordemos qué pasó con la Macintosh 2, claro, en donde también fue un fracaso absoluto, o la que le siguió, no me acuerdo. Uh-huh. Es decir, tiene que ver mucho con el producto, pero también yo creo que vamos a suponer que todas las agencias abrazaban el factor y decir, se van a chingar, van a ver que sí va a haber filas, ¿no? Claro. Porque a través de la comunicación, a través de la pauta, a través de lo que quieras, lograbas que hubiese una fila para esperar un telefonito Nokia, ¿no? Nunca la vi, pero bueno, pues. Bueno, o sea, vamos a asumir que eso pudiera haber hecho, uh-huh, ¿no? Pero de todas maneras el impacto que vas a tener, pues es un boomerang, güey. Porque claro, vas a llegar, vas a salir con esto y vas a decir, pues no era lo que realmente yo había comprado, claro, no era lo que yo realmente había vendido. Yo creo que sí deben ser cualquier empresa grande, chica, mediana, ser responsable en entender que la calidad, o sea, podrás tener el mejor servicio al cliente, podrás tener la mejor campaña, podrás tener el mejor CRM, podrás tener lo que quieras. Pero si no estás innovando constantemente en claro, tu producto, en tu servicio, totalmente, pues finalmente la campaña se va a volver obsoleta. Y va a crear más problemas que beneficios. Claro, por supuesto. Por eso me remonto a mayor visibilidad puede tener una consecuencia que puede ser positiva o negativa. La positiva, mayor ventas; la negativa, pues todos estos desmadres que vemos en social media, de conversaciones negativas, que se caen productos, que tienen que retratarse de cierta publicidad, ¿no? Hoy en día ya vemos marcas que dicen, la cagamos en esta campaña, perdón, va para atrás, ¿no? O sea, eso es un hito, ¿no? Creo que nos ayuda a la banda que esté escuchando eso de... No es tan sencillo decir yo te armo una pauta en Facebook. Es que ya se vuelve bidireccional, ¿no, mi Alex? Claro. O sea, sí, ya el cliente ya te está hablando, ya te estoy escuchando como marca. Claro. Sí, las marcas han dejado de comportarse como marcas. Hoy se comportan, ya tienen una propia personalidad, empiezan a hablar en un tono, porque los usuarios han cambiado, los compradores cambiaron demasiado. Claro. Escribiste hace poco un artículo de la evolución del comprador. Ha sido tremenda la evolución de un comprador. Sí. Antes, con un comercial de televisión y ver al artista que traía la ropa, la chamarra, el auto. Hoy no, hoy es como, ok, pero ¿qué me ofrece versus la competencia? Claro. Características, quién me lo va a vender. No me identifica, cree que soy un humano y no un número, apoya la ecología. Hay un chingo de variables ahí atrás que hacen que un producto lo prefieras uno u otro. Y bueno, nada más para finalizar ese tema de Nokia y Apple, qué cagado es que nos cagamos en la risa en su momento de Nokia, pero Apple ya está casi en ese momento, ¿eh? O sea, cada lanzamiento... La gente se empieza a cagar de la risa de, güey, están reciclando productos, le meten cualquier madre, su frase de el más rápido, el más nuevo, y ya empieza a ser un chiste la marca. Entonces, todas las marcas pasan por esa curva, es muy conocida esa gráfica, de madurez, es el ciclo de la vida de la marca. Pero bueno, yo soy un Apple fan y pues el CEO ha cambiado, ¿no? O sea, claro, ya no está Steve Jobs, que era el creador de productos, hoy están haciendo marketing. Hoy están haciendo mucho marketing. Que se estira y claro, se estira y la rompes en algún momento. Era cagado, la otra vez lo discutíamos. Antes no veías publicidad de Apple. De hecho, ellos presumían y decían, nosotros no necesitamos hacer publicidad. Y ahora en todos lados está inundado de publicidad. Sí. ¿No? Entonces, creo que empieza a reflejar que no es un camino como pues llamarme una pauta en el business manager de Facebook. Tampoco digamos que la publicidad es mala, ¿no? O sea, creo que hoy se ha dejado en manos de la publicidad muchas cosas que corresponden a tener un buen producto, a tener un buen servicio. Es una ecuación ahí que debe estar equilibrada para que funcionen las cosas. Apple creo que es un análisis diferente, me parece. Total. Porque tiene muchas aristas financieras, aristas de publicidad, aristas de producto. Pero en realidad Apple creo que lo que genera es una tribu seguidora. Yo también soy fanático de Apple. Bueno, a ver, güey. O sea,
Hay 3 iPhones, hay 3 Macs, ¿no? Tú no traes ahorita el Apple Watch, pero tú sí traes. Yo ya quiero empezar a ver y explorar ese mundo. Es decir, por más que el producto siga siendo lo mismo, sí, muy bueno. Y es lo que te Pero decía. es que no hay todavía un competidor que esté a ese nivel. No, pero espérame tantito. Lo que trato de decir es que al final la pauta está haciendo su chamba, güey. Sí, claro. Y ahí también. Y ahí seguimos, ahí estamos. Bueno, yo creo que el producto hace su chamba. El punto de quiebre entre los dos en algún punto pudiera ocurrir, ¿no? Totalmente. Cuando ya la pauta llegues y digas, no, ya no es esto ya que no es era, el producto. ya no es lo que me ofrecían, ya no es lo que vendió la pauta. Un poco ¿no? ya está pasando un poco, empieza a verse, ¿no? En las compus tú dices, pues, es la misma. Claro. Sí, la innovación se empieza a acabar y se empieza a igualar todo, ¿no? Yo lo que creo que el producto es lo que hace la diferencia sin duda, pero creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, cuando tú dices, es que las Mac o el iPhone o lo que sea, cualquier producto de Apple tiene ciertas cosas, cualquier usuario de Android te dice, en un Android eso desde hace 2 años. O sea, pero también hay este enamoramiento, ¿no? Claro. Te digo que viene que ver con el producto y quizá con el tema de medios, pero sí hay, creo, que ciertas diseño, audiencias que lo captan muy bien. Y hay otras que son enemigas puras y llanas de cualquier marca o producto en las que estés no de acuerdo, ¿no? Regresando a la pregunta, dejando de ser tóxico, hablábamos de esta aceptación que hay que hacer como empresa, como empresario, como emprendedor. Otro punto que tenga que ver en la toxicidad de un cliente. Creo que regresaría al punto ese que te decía de dar línea a alguien que tiene cierto expertise, ¿no? O sea, hay 2 variables que yo veo comúnmente. 1, desconoce completamente cuáles son las acciones de paid media. Y 2, dar línea de qué se debería de hacer sin ninguna base de conocimiento previa. Y no hablo yo vi en YouTube, porque eso es natural, que la gente se trate de exponer para tener cierto conocimiento y tratar de hacer las cosas mejor, ¿no? Sino me refiero a que no tienen una base, este tema de datos, por eso sí, ahora vendemos mucho campañas basadas en datos, ¿no? Güey, este copy me parece que no está funcionando. Antes era, o usualmente es, porque no me gusta, güey. Porque lo vio mi esposa y dice que está bien feo, güey. Porque mi sobrina, que es influencer, güey, dice que no le está latiendo, que no va en el mood. Por eso, hoy en día, las decisiones se deberían de tomar en datos, ¿no? Entonces, clavarte en datos sería una de las grandes recomendaciones para saber qué sí está funcionando y qué no está funcionando a nivel comunicación. O sea, hablo de conversión. Pero entonces, el punto sería alejarte de ese más bien de un racional personal, en donde dices, va por aquí el pedo. No, analízalo, ¿no? Voy a tocar un punto que es y que tiene relación con la pauta y con los medios. ¿Cómo ha evolucionado en términos de embajadores que ahora son influencers? Sí. ¿Cómo ha mejorado ese proceso? ¿Ha empeorado? ¿Ha afectado el mundo de la pauta? ¿Lo ha mejorado? Ahora podría conocerse a un influencer como un nuevo medio de comunicación. O sea, ¿cómo se categoriza en el tema de los influencers? Muy cabrón. Yo al principio no era, o sea, mi opinión personal, y que difiere quizá un poco con la profesional, es que no era muy fan de todo este tema de los influencers, pues, por todo lo que representa, ¿no? Pero al final creo que lo que abrió fue esta democratización de los medios. Y le permitió a personas que antes hubiera sido imposible. Hay que recordar que la publicidad antes eran actores de Televisa, al menos en nuestro núcleo, 100%. Que llevaban mucho tiempo y que los contrataban para comerciales, menciones, todo lo que tú quieras imaginar. Hoy en día es un brother que tiene su propia narrativa y que tiene millones de personas que lo siguen y que creen en él. Entonces, en ese sentido, evidentemente abrió las posibilidades muy fuertes para las marcas y para los usuarios, pero creo que puso en aprietos a la industria de publicidad, porque manejar ese ecosistema es complicado y principalmente tener un modelo de negocio, no todas las grandes agencias lo tienen, ¿no? O sea, tienen que ir con terceros, entender cómo se cobra, cómo se hace. Ahí le compartí ayer a Yellow una narrativa de eso que decía, es impresionante cómo va a cambiar, bueno, ya cambió y va a cambiar, pero mencionaba cómo un influencer puede posicionar un producto y hacer una marca en meses y tener ventas millonarias, y a una marca bien establecida le cuesta muchísimo trabajo lograr eso solamente con medios pagados, sus medios propios o medios ganados. Pues está Luisito, güey, ¿cuántos restaurantes tiene? Exactamente. Entonces es más probable que una marca tenga que recurrir a estos tipos de influencers para reposicionar o posicionar su producto o servicio que
lo logre por ejemplo por los medios pagados tradicionales, cualquiera que sea. Pero entonces al final la marca, es que yo alguna vez creo que lo platicábamos nosotros tres. ¿Cómo vamos a alejar a la marca de dejar de ser hablando en términos fiscales, una moral, a ser una persona física, ¿no? Y cómo lograr esta convivencia con un ser humano desde una perspectiva donde te hable una persona, no te hable una empresa. Claro. Porque la única diferencia entre un influencer y una marca es que la persona es la que conecta, ¿no? Y la marca, pues, es difícil que conecte con la persona. O sea, sí, por ejemplo, podemos ser fanáticos de Apple, pero realmente ¿con qué estás conectando, güey? Antes con Steve Jobs, ahora... Bueno, puede ser un gran ejemplo de un factor híbrido, ¿no? Él pudo haber sido un gran influencer. De hecho, fue un influencer de su marca, ¿no? Claro. Fue un gran embajador. Y ahora que no está, lo extrañas. Sí. Pero al final del día, ¿cómo lograr esa convivencia, güey? Por eso yo creo que hay dos grandes tendencias de los últimos años en marketing y publicidad, que es comunicación basada en personas, que habla de eso, y centrada en humanos. Ya dejamos de hablar del número, la gran persona, el rubio de ojos azules que no se parece a ti, etcétera, y lo están conectando con personas. Y de ahí que los influencers pues tomen una gran, ¿cómo decirlo? Relevancia. Una gran relevancia, sin duda. Pero yo creo que también hay todo un camino por recorrer y aprender para las marcas de cómo relacionarse con los influencers. Creo que hay muchos casos donde lo han hecho muy mal, y yo creo que es normal porque es algo nuevo que nadie conocía, pero el futuro de los influencers con las marcas creo que tiene diferente, sí. ¿no? Es que estaban acostumbrados a billetazos, güey, que dile que ponga que son la mejor marca y que esto y aquello, y todo el mundo se daba cuenta, y los grandes casos que conocemos que decimos mierda. Bueno, lo que pasa es que eso fue en su momento. Y pasa el brand book. Pero es que así estaban acostumbrados, güey. Las marcas así estaban acostumbradas. Llegas con Televisa y güey, las mejores papas son estas Sabritas, güey. Y la mordía. Y la mordía, ¿no? Y esa era la lógica. Y en ese momento, pues hacía sentido con la audiencia. Sí. Hoy en día, pues ya la audiencia, insisto, es bidireccional, güey. Es que yo creo, en términos de pauta, que la pauta de primera dimensión, ¿no? Era hace muchos años, ¿no? Donde tenías un flyer, a lo mejor por ahí pegabas alguna información, luego pasamos a una segunda dimensión. Exacto, güey, pasamos a una segunda dimensión en donde ya tenemos pues el radio, la televisión y esto, pero de repente llegamos a una tercera dimensión en donde ya hay un factor importante que es la audiencia, ya me habla a mí, ¿no? Ya no nada más yo escupo información a la audiencia, sino que la audiencia ya rechaza, incluso repudia o ama. Me ignora. Que el mensaje yo quiero. Creo que ignorar no es tan feo como repudiar, güey. O sea, porque el ignorarte no te destruye la marca, güey. Claro, sí. Hoy en día la audiencia tiene el poder de destruir tu marca. Pues no hablar de destruirla, pero sí hablar mal de ella y tirarla. Y con muchísimas campañas ha sucedido, ¿no? Sí, no, yo acabo de ver un posteo del Dime Vaquero, que seguro recordarán esa joyita de Doritos. Hoy seguramente si esa campaña hubiese salido actualizada en el 2022, se acabarían a la marca, güey. Claro, o sea, la culparían de misógina y habría demandas con derechos humanos, habría un montón de cosas que ya no podríamos hacer. Por eso les decía que ha metido en muchos aprietos a la industria y a los anunciantes, las grandes marcas, porque han tenido que imagínate una marca, un güey de marketing diciendo, pues lo sentimos, tuvimos un error, ¿no? Y a nosotros a nivel de industria lo que siempre decimos, ¿quién aprobó esa madre? Bueno, alguien que no entiende de digital, güey. Pues no sé, pero cuando trabajas con esas marcas, o sea, casi lo tienen que aprobar el güey que limpia los baños. O sea, pasan por compliance, legal, global. Pero es que eso no quiere decir que entiendas del mundo digital. Pues tantas personas uno asumiría que sí, pero ese es el resultado es que estamos tan aprietos y tienen una tendencia y son tan cuadrados que llegamos a lo mismo. ¿Quién aprobó esa madre? Sí, está muy bien. Está muy cabrón. Pues a ver, como conclusión, porque ya llevamos aquí un buen rato platicando y podríamos estar más tiempo, pero queremos lograr un punto de reflexión, claro, ¿no? Entonces vamos todos a orar, por favor. Acompáñenme. Adelante. Pues de nuevo, ¿no? Yo creo que hay dos vertientes. Creo que vamos más enfocados con este podcast a estas personas que quieren aprender de un tema que a lo mejor no dominan, que quizás tienen una buena idea y están empezando con el tema de la pauta,
lo primero, un tema de medios pagados necesita cierta inversión, ¿no? Hay que dimensionar eso. O sea, si queremos que muchas personas nos vean y que conozcan nuestros productos, hay que tomar muchísimos medios en cuenta y debe de haber detrás una gran estrategia que esté ligada, ¿no? Como decía Yellow, desde la parte de medios propios, medios ganados, y que haga secuencia con la parte de medios pagados, ¿no? A partir de ahí, con esa dimensión estratégica, pues vienen diferentes bajadas, ¿no? Con mensajes claves, audiencias, estas audiencias, sus puntos de pasión. O sea, hay muchas cosas detrás que sí lo necesitan hacer ciertas personas que tienen expertise y que evidentemente han desarrollado campañas en ese sentido, aunque seas una pequeña empresa. Entonces mi primera recomendación sería que buscaran ciertos expertos en este campo y no solamente en la implementación. En Pauta tenemos dos vertientes, la parte estratégica y la parte de implementación. Implementación básicamente se refiere a la gente que implementa las campañas una vez que ya le dijeron qué hay que hacer, cuáles son los objetivos que hay que perseguir, las audiencias, los intereses, segmentaciones y todo eso que te permiten esas plataformas. Si vas al último eslabón, te estás perdiendo todo eso. Por supuesto que hay personas muy inteligentes con una refinación tecnológica hoy en día, es decir, chavitos que te pueden permitir realizar ciertas acciones a un menor costo, pero en algún momento, como yo siempre digo, te vas a topar con... Bueno, es que llegas a un escalón, claro, en donde ya sabemos que ese nivel es el máximo nivel que puede haber. Y obviamente mientras subes escalones, pues se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Pero eso también significa que te está yendo mejor, hablando como marca. Totalmente. O sea, si ya llegas a un punto en el que estás topado, dices, puta, creo que necesitamos hacer algo diferente. Claro, y eso, aferrándome un poquito a ese punto, es: tengo un buen producto, está funcionando en la audiencia, lo están recibiendo bien, hay muchas preguntas, estoy refinando, tengo una estructura para refinar el producto, cambiar el servicio, etcétera, ¿no? Que creo que son los grandes casos de éxito. Pero si no existe eso y le echas la culpa, es que el güey de la pauta la está cagando, güey. Es que yo creo que hay algo que se tendría que discutir. Entonces, esa sería una de mis primeras discusiones. O sea, hay que ver por qué sí está funcionando, por qué no está funcionando y si realmente es un tema de comunicación y publicidad, ¿no? Estaría bueno tirar un episodio luego para descubrir, ¿no? Los mythbusters de quiénes son falsos estrategas de pauta, porque me parecería que hay muchísimos, porque es muy fácil pautar hoy en día. No estoy diciendo que el efecto sea positivo, pero es bien fácil pautar. O sea, ya puedes pautar desde un iPhone totalmente sin ningún problema, inventando datos, gestionando. Y si un cliente no entiende de segmentación, no entiende de presupuestos, no entiende incluso de terminología, pues te marean en chinga, ¿no? O sea, totalmente. O sea, yo para cerrar eso, de nuevo, veniendo de esta experiencia y tratando de capitalizar, quizá para las pymes, no sé si lo recuerdas, todas las plataformas te presentan casos de éxito, siempre los mismos, Nike, Adidas, y es de, bro, pues no mames, Apple, güey, pues si tuviera el love que tiene este tipo de marcas, pues no mames, sería bien fácil hacer nuestra chamba, ni nos necesitaría. Pero el problema es que no todos los productos y servicios tienen ese amor y se necesitan refinar, se necesitan conocer. Si son nuevos productos, se necesitan probar. Y ahí es donde está el meollo. O sea, que no se asombren de que, pues, güey, mira lo que hace Nike. Luego nos enseñan pymes de, mira, yo quiero un comercial como el de Nike, bro. Esto cuesta millones de dólares. Sí. O sea, lograr esto requiere una refinación muy fuerte en términos. Pero es un proceso de madurez del cliente bien complicado, ¿eh? Claro, o sea, yo lo viví, yo fui seguro un cliente tóxico y hoy en día mi perspectiva es diferente. Claro. Pero yo sí era de los güeyes que llegaba y decía, güey, ese pinche no sé, está bien pendejo, güey, o sea, velo. Yo lo podría pinche hacer. Nike, cualquier hablar. No, o sea, requiere un proceso muy complicado de creatividad, de producción, de talento, de postproducción, o sea, es realmente un reto. Es un arte, Sí, pues bueno, por eso hay especialistas en esto. Claro. Muy bien, pues no sé si tengas algún tema más, Miguel. Ilústranos con tu bella voz, por favor. Gracias por acompañarnos en este bello podcast. Qué bueno que me dedicado a medios digitales. Digitales. Muy bien. Pues, mi Alex, qué gusto que hayas estado por aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir a México para este episodio. No, güey, yo sé que tu placer, vuelo sale en un ratito. Dice Yellow, todo esto. Este viaje desde España para escuchar esto que no sabía. Me hubieran enviado un audio de WhatsApp. No, un streaming, güey. No, ahora es lo mismo. La verdad es que siempre se siente la cercanía física. Muy bien, pues me despido.
Muy bien, Alex. Oye, ¿cuáles ¿tienes son tus redes redes sociales sociales abiertas o...? No, realmente algo que he aprendido en digital es cerrar todo, pero Búsquenme bueno, como Alex. lo único Feila. público que tengo es LinkedIn, Alex Ramírez. Hay Alex como 10 Ramírez. millones. Alex 10 millones. Exacto, hay como 10 millones de Alex Ramírez, pero con suerte me pueden Bueno, Alex Ramírez de Content Company. Así es. Y pues ya ahí le pueden dar un follow, ¿verdad? Así Para es. que te sigan. O incluso pues también contratar los servicios de Alex Content. Muy bien. Sale pues. Perfecto. Gracias. Adiós. Bye. Bye bye.